Bien. Nuevo video. Buenas tardes. Para explicarles, ahora vamos a trabajar con contando y sumando, ¿sí? Vamos a ver qué funciones me ofrece la hoja de cálculo de Google para poder contar y para poder sumar, además de la función suma que ya conocemos, ¿no? Entonces, para poder explicar esto, lo vamos a ver con un ejemplo. En este ejemplo, ¿sí? Si ustedes se fijan, tenemos una hoja en donde tenemos registrada una lista de empleados, los sueldos de cada empleado, la edad de sus empleados, si tienen hijos, la cantidad de hijos que tienen, y los que no tienen hijos tienen la palabra no. Y el área de trabajo, ¿sí? Y nos piden calcular la cantidad de empleados, la cantidad de empleados con hijos, la cantidad de empleados mayores de 25 años de edad, el total de sueldos de sueldos del área ventas y el total de sueldos del área compras, ¿sí? Lo primero que tengo que entender es que cuando me piden una cantidad, ¿sí? Cuando me piden una cantidad, como en este caso cantidad de empleados, tengo que de alguna manera contar, ¿sí? Y si me piden total de algo, seguramente es sumar, ¿no? Si nos fijamos en este caso, para el primer caso, ¿cómo podríamos resolver o qué función nos ofrecería Excel para poder resolver esto? Cantidad de empleados. Si yo me fijo en la lista, puedo manualmente, contando, por ejemplo, los apellidos de los empleados, puedo saber cuántos empleados tengo, ¿sí? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 empleados, ¿sí? Es decir, que conté todos los valores que van desde la celda A2 a 8, todos los datos. O sea, en realidad me fijé de A2 a 8 cuántas celdas hay ocupadas, ¿sí? Como tengo todas las celdas ocupadas con un apellido, con algo, asumo que son empleados y por lo tanto esa es la cantidad, ¿no? ¿Tiene Excel, perdón, la hoja de cálculo de Google, al igual que Excel, alguna función para que me cuente las celdas que están ocupadas? Sí. Esa función es contara, ¿sí? Si yo pongo igual contara, paréntesis, y el rango, ¿sí? Lo que me va a devolver es la cantidad de celdas ocupadas, es decir, ocupadas tanto con números como con texto, ¿sí? Entonces, esta podría ser la función que usaría acá para obtener la cantidad de empleados. Podría ser igual, contara, paréntesis, y el rango. ¿Qué puedo contar? Y podría contar los apellidos. ¿De dónde a dónde van? De A2, 2 puntos, a 8, ¿sí? Enter, y ahí me dio 7. ¿Ves que si yo me paro en esta función, acá en Google sería, en lugar de contara, es count a, ¿sí? Es lo mismo que contar. Bien. ¿Qué me pide más abajo? Me pide la cantidad de empleados con hijos, ¿sí? Y bueno, podría pensar en la misma función, solamente que cuente en la columna hijos, ¿sí? Pero ¿qué sucedería? A ver, vamos a ver acá. Si yo pongo contara, paréntesis, y la columna de los hijos va de D2 a D8, fíjense que me da 7, que hay 7 empleados con hijos, pero no es así. ¿Qué pasó? Y bueno, la función contara, ¿qué me cuenta? Las celdas que están ocupadas, y todas están ocupadas, las 7 celdas están ocupadas. Entonces puede suceder que yo podría usar una función acá para que solamente me cuente las celdas que tienen números, ¿sí? Que no me cuente las celdas que tienen palabras. Entonces, en lugar de usar la función contara, cuando quiero contar celdas que tienen números nada más, la función es contar, ¿sí? En lugar de contara, contar. Entonces nos devuelve la cantidad de celdas ocupadas por valores numéricos, ¿no? Por números. Entonces, a ver, acá la función sería, ¿sí? En lugar de, vamos a borrar acá, contara sería contar. Igual, contar, paréntesis, y le digo contar desde D2, 2 puntos, a D8, que es la columna donde están los hijos, ¿sí? ¿Cuántas celdas tienen números? Y tienen números 1,
2, 3, 4, 5 celdas, me está diciendo acá. ¿Sí? Que coincide con la cantidad de empleados que tienen hijos, ya que expresa ahí que tienen hijos con la cantidad de hijos que tendría cada uno. ¿Estamos? Bien. ¿Qué pasa ahora con el siguiente punto? Me pide cantidad de empleados mayores que tengan más de 25 años de edad. En este caso, ¿sí? No me serviría ni la función contar ni la función contara. ¿Por qué? Y porque si uso la función contar, si uso la función contar, si uso la función contar, me cuenta las celdas que tienen números. Me va a decir que hay 7 celdas con números. O sea, por lo tanto, me daría que hay 7 empleados mayores a 25. Y no es así. O sea, me va a contar todos los números. Contar. Si uso contara, me cuenta las celdas que están ocupadas. Tanto con números como con texto. Y están las 7 ocupadas. ¿Sí? Entonces tampoco me serviría la función contara para poder obtener esto. Es decir, que yo necesitaría acá una función que cuente las celdas, pero que cumplan con esta condición, que los valores sean mayores a 25. Cuando necesito hacer eso, la función que tengo es contar.si. La función contar.si se usa de esta manera. Entre paréntesis va el rango de comparación, punto y comas, y entre comillas se pone la condición. ¿Sí? Entre comillas va la condición. Es decir, que acá en este caso, ¿cómo sería? Y en este caso yo le diría, el rango es el que quiero que cuente, que sería el de las edades. ¿Sí? Y la condición que quiero que cumpla para que los cuenten es que sean mayor a 25. Acá voy a usar los operadores lógicos, mayor, menor, igual. ¿Sí? Entonces veamos cómo sería acá. A ver si lo tomo. Así sería en Excel. Vamos a ver acá si me lo tomo. Entonces acá sería igual, contar.si, paréntesis, el rango de comparación, ¿sí? En este caso, el de las edades, C2, 2 puntos, C8, punto y comas, y entre comillas la condición. Que los valores sean mayores, al revés, mayor a 25. Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y me dice que hay 4 celdas que cumplen con esa condición. ¿Sí? Sería 1, 2, 3 y 4. Estos 47, 32, 30 y 50 son mayores a 25. Hay 4 valores en la columna, en el rango de C2 a C8, que cumplen con esa condición. ¿Sí? Entonces, siempre que me pida contar, me pida cantidad, perdón, es alguna de las funciones contar que voy a usar. ¿Sí? O contar, o contar.si, dependiendo de la situación. Tiene inclusive, en la hoja de cálculo tengo más funciones para contar. ¿Sí? Estas son las más comunes, pero tengo inclusive funciones para que me cuente las celdas que están en blanco. Tengo muchísimas funciones para contar. En la línea de más abajo, me pide el total de sueldo del área ventas. ¿Sí? Es decir, yo tengo que de alguna manera sumar los sueldos. Pero no quiero sumar todos los sueldos. Quiero que de manera automática me sume los sueldos que en el área de trabajo diga ventas. ¿Sí? Entonces, para hacer eso, para poder sumar las celdas que cumplan con una condición, en lugar de usar la función suma, que lo que hago es sumar todo, es usar la función sumar.si. ¿Ah? Y la función sumar.si es muy parecida al contar.si. ¿Por qué? Porque primero va el rango de comparación. Segundo, va a la condición, pero tiene un término más, que es el rango a sumar. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería esto? A ver, vamos a achicar acá un poco más la letra. ¿Sí? Así se ve, y lo ponemos por acá. Bueno, ¿cómo sería esto? El rango de comparación, primero, la condición es que sea igual a ventas el área de trabajo. ¿Sí? Que sea igual a ventas. Por lo tanto, el rango de comparación va a ser en dónde tiene que fijarse si está la palabra ventas. El rango de comparación va a ser las áreas de trabajo. Y por último va lo que quiero que sume. Y bueno, ¿qué quiero que sume? Y lo que quiero que sume son los sueldos.
¿Sí? Entonces, ¿cómo trabajaría esta función? ¿Cómo la tendría que escribir? Acá sería algo así. Igual, sumar, punto sí, paréntesis. Le digo, fíjate, de E2 a E8, que es en donde están las categorías, ¿sí? Las áreas de trabajo, punto y coma. Si hay valores iguales a la palabra ventas, tal cual lo escribí acá en plural, ¿sí? Acá lo puse en plural, acá en plural. Si es igual a ventas, vamos a poner primera en mayúscula, porque también lo puse primera en mayúscula. Si es igual a ventas, si es así, ¿qué quiero que sume? Y los sueldos. ¿De dónde a dónde van los sueldos? De B2, 2 puntos, a B8. ¿Sí? Entonces, lo que se va a ir fijando, esta función, es lo siguiente. Se va a ir fijando en la columna E de las áreas de trabajo donde hay un valor igual a ventas. Y cuando encuentra una fila que tenga ventas, va acumulando lo que hay en la columna B de los sueldos. ¿Sí? Entonces, acá en este caso, acumuló lo que hay en la fila 2 y 3. Estos dos sueldos corresponden a ventas. ¿Sí? 7 y 9, acá tengo los 160.000. ¿Sí? Bueno, ustedes estarían en condiciones de poder calcular solos el total de sueldos de compra. ¿Sí? Tranquilamente. Pueden pausar el video, probarlo. Bien, a ver si hicieron lo mismo. Y bueno, acá sería lo mismo, ¿no? Igual, sumar, punto sí, paréntesis, el rango de comparación es el mismo, E2, 2 puntos, E8, punto y coma, la condición es que sea en este caso igual a compras, tal cual lo tengo escrito ahí. Compras, punto y comas, y el rango a sumar, B2, 2 puntos, B8. ¿Sí? Enter, y ahí tengo la suma de lo de compras. 5 y 6 y 9, 200. ¿Sí? Ahí debería sumar 110.000 y 90.000, 200. ¿Sí? Bien. Practiquen, prueben, y después vamos a hacer una ejercitación integradora.